Universidad Pedagógica Nacional, Introducción a la Psicología Educativa. Hoy hablaremos del tema el análisis de la interacción alumno-profesor. Pocas cosas pueden resultar tan atractivas a primera vista como el empeño por entender lo que ocurre en un grupo de alumnos y un profesor desarrolla conjuntamente una actividad escolar. ¿Cómo identificar las irregularidades que tienen lugar en el seno de las interacciones que ocupan gran parte de la vida de un aula? ¿Qué es lo que lleva a los alumnos a comprender mejor ciertos conceptos o incrementar su maestría en ciertas competencias? El interés actual por el estudio de las prácticas educativas y de la interacción en el aula es marcado por tres cambios que han puesto una ruptura en los supuestos principios que han prescindido tradicionalmente la investigación de este ámbito. Uno de ellos tiene que ver con la crisis del modelo que establece una relación epistemológica, jerárquica y unidireccional entre investigación y práctica profesional. El segundo, con la aceptación creciente en los enfoques socioculturales y situados en la cognición, el aprendizaje y la enseñanza. El tercero, con la importancia creciente otorgada al contexto del aula. El interés por el estudio de las prácticas educativas de la interacción en el aula. El estudio de las relaciones e interacciones que se establecen entre profesor y alumno con el contexto del aula cuentan con una dilatada proyección ya en la investigación educativa y psicoeducativa. Una y otra vez, los investigadores han dirigido su atención al estudio de estas relaciones e interacciones con los más diversos objetivos: identificar los rasgos del profesor ideal, describir los estilos de enseñanza, analizar el clima socioemocional de la clase y describir el comportamiento del profesor eficaz. Así, aún a riesgo de simplificar en exceso, podrías decir que de la preocupación por identificar los rasgos o características de la personalidad de los docentes eficaces con el objetivo de incorporar estos rasgos a los procesos de selección y formación, se ha pasado al interés por determinar los métodos de enseñanza eficaces con el objetivo de potencializar su aprendizaje y utilización por el profesor, y de aquí el propósito de identificar con precisión las competencias profesionales de los docentes eficaces. ¿Qué se busca mediante el análisis de la práctica educativa? Los objetivos pueden estar relacionados con el propósito de identificar, describir y documentar los procesos involucrados en la realización de un buen aprendizaje o de la adquisición de determinadas competencias. ¿Qué es lo que se analiza? Lo que se pretende mediante esta pregunta es que los autores hagan un esfuerzo para identificar las dimensiones de la práctica educativa, a las que se concede una especial relevancia y que la valoren. ¿Qué tipo de prácticas educativas analizan? Prácticas que tienen lugar en diferentes contextos socioinstitucionales, contexto educativo escolar o formal, contexto familiar, contexto de educación informal. Dentro del contexto de la educación formal hay algunas diferencias muy prescindibles en función de los niveles de la educación a lo que corresponden las prácticas desde la educación infantil hasta la enseñanza superior, empezando por la primaria y secundaria, a los contenidos de enseñanza y aprendizaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lectura, escritura, tecnología, etc. ¿Qué tipos de resultados se obtiene? Patrones de actualización, secuencias prototípicas de estudios, estructuras de participación predominante, grados de transferencia de control, mapas de actividad conjunta, etc. ¿Qué implicaciones tienen los resultados para la mejora de las prácticas educativas? La primera contribución corresponde a un grupo liderado por César Coll. Ofrece una panorámica de los trabajos empíricos desarrollados en su seno, el marco teórico que ha guiado su trabajo y algunas notaciones, patrones de actuación, segmentos de interactividad, mensajes, acuñadas para abordar el análisis de la interacción. La segunda contribución procede por Rosario Cubero. Nos da la oportunidad de consultar el rico entramado de perspectivas que se aunan en el análisis de la práctica educativa.
Finalmente, la tercera contribución proviene por Emilio Sánchez. Ofrece una reflexión sobre algunas opciones metodológicas que están en el análisis de la práctica educativa y las consecuencias que éstas pueden tener este tipo de estudios en el desarrollo profesional de los docentes.